Buenas noches para todos y para todos, para todos y para todas, señoritas, señores. Hoy vamos a terminar ya la presentación de estos 4 periodos presidenciales, desde 1974 hasta 1990, con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, del Partido Liberal, que gobernó precisamente entre 1986 y 1990. Aquí la fotografía lo vemos jugando tejo con una botella de cerveza en la mano izquierda, más o menos así como vimos una fotografía alguna vez de Gaitán. ¿Se acuerdan en esa presentación de Gaitán jugando tejo ahí en el campo Villamil? Aquí también tenemos a don Virgilio Barco, pues también jugando tejo en una muestra, pues, digamos, de cercanía con el pueblo y con todas estas cosas. Bien, el 7 de agosto entonces de 1986 le recibió el poder a Belisario Betancur, que pues como vimos la administración del señor Betancur, pues fue bastante movidita, en la tragedia de Armero, en la toma del Palacio de Justicia, los diálogos de paz con algunos grupos guerrilleros, etcétera, etcétera. Y pues la esperanza de la gente era que este gobierno fuera mejor, pero como casi todas las elecciones y como casi todos los cuatrenios, los gobiernos nos quedan debiendo cosas a los colombianos. Y pues un poco esto no puede ser la excepción. Virgilio Barco le ganó a Álvaro Gómez Hurtado. Recuerden que él ya ha participado en unas elecciones, y había perdido. Esta vez vuelve a ser derrotado. Y a Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica, que también resultó derrotado y a la postre asesinado, digamos, durante este gobierno. Un resumen así un poco de lo que es el gobierno de Barco Vargas se puede ver en esta diapositiva. Fue un gobierno unipartidista, es decir, solo gobernó el Partido Liberal. Él, digamos, como que acabó con esa tradición del Frente Nacional de repartirse los cargos, y fue un gobierno pues básicamente liberal, con ningún conservador en su gabinete. Por eso muchos historiadores le llaman a este cuatrenio el cuatrenio del, digamos, como el esquema de gobierno oposición. Barco Vargas intentó sacar 2 planes muy importantes de asistencia social: el Plan Nacional de Rehabilitación, ya lo vamos a ver, y el Plan de Lucha contra la Pobreza. Hizo algunas reformas políticas que van a terminar como sentando las bases de lo que será la apertura económica de César Gaviria y la Constitución de 1991. Este cuatrenio se distinguió por una feroz lucha entre los narcotraficantes colombianos y el gobierno, que costó centenares de vidas y acabó pues buena parte, digamos, de la confianza que tenía la gente en el gobierno, y un deterioro pues muy palpable del orden público. Entonces, pues, digamos, esto es más o menos lo que vamos a ver así resumido. El señor Barco, como ya les dije, digamos, implantó un modelo de gobierno-oposición, el gobierno que era completamente liberal, los ministros, buena parte, digamos, de los secretarios de las instituciones descentralizadas, etcétera, eran liberales, y pues los conservadores se quedaron en la oposición, digamos, criticando constantemente al gobierno. Eso creó, digamos, a veces algunas tensiones con el partido precisamente conservador. Aquí a la izquierda ven ustedes un poco como lo que fue el plan, el Plan Nacional de Rehabilitación. Se conoció en Colombia básicamente por sus siglas, ¿no? PNL. Y era una estrategia muy importante eso y el plan de lucha contra la pobreza. ¿Y cuál era la idea? Llevar al Estado a esos lugares en donde nunca está. Es decir, lejos, al sur del país, en el Caquetá, en Putumayo, en el Amazonas, en el extremo oriental de los llanos colombianos, etcétera. Y la idea era precisamente descentralizar un poco los recursos, dárselos a los alcaldes, que ellos, conociendo su pueblo y conociendo mucho el manejo, digamos, territorial, pues le dieran un uso efectivo a esos recursos. Eh, este plan, este PNR, pues sí, tuvo buenas intenciones, hizo algunas cosas, pero la situación de orden público no permitió que las inversiones llegaran exactamente a donde se necesitaba. La gente le llama presencia del Estado a llevar el ejército o la policía a determinados cascos urbanos, y pues los problemas de esos pueblos eran mucho más complejos, y la cosa terminó en el aire. Y repito, el orden público durante el gobierno del señor Barco fue muy complicado. No tanto por la guerrilla, vean ustedes cómo es la vida, no tanto por la guerrilla, porque
Uno de los logros de mostrar de este gobierno fue precisamente la desmovilización de al menos 4 grupos guerrilleros, sino la cuestión del narcotráfico. El narcotráfico copó, digamos, buena parte del territorio colombiano en alianza con miembros, digamos, de lo que llamaríamos las autodefensas, y ahí nacieron los grupos paramilitares, y pues a veces también en confluencia con unos grupos guerrilleros, y pues eso, digamos, desestabilizó muchísimo el orden público. Ahí ven ustedes una ficha de una jornada regional de cultura popular en Mompox, Bolívar, patrocinada precisamente por el Corcultura y en el marco pues del Plan Nacional de Rehabilitación, que buscaba llevarle recursos, entretenimiento a la gente pues digamos muy pobre en las cabeceras municipales, ¿sí? Otra cosa digamos de destacar que hizo Barco fue, Barco ha sido alcalde de Bogotá por allá en 1966, y durante su administración él tenía un programa, un proyecto que se llamaba Ciudades dentro de la ciudad. La apuesta era, no sé si recuerdan cuando hablamos de la visita de Kennedy, que se hicieran barrios muy grandes, que fueran una especie como de pequeñas ciudades dentro de la ciudad, que fueran autosuficientes, que tuvieran su propio comercio, su propia iglesia, etcétera. Esto con el fin, digamos, de dinamizar la economía al interior del barrio, y además de evitar que la gente tuviera que movilizarse, ¿cierto?, a otras partes de Bogotá para buscar cosas, etcétera, y digamos, aliviar un poco los problemas de tránsito y todo. Y en los años 80, a finales de los años 80, comenzó a construirse lo que hoy se llama pues Ciudad Salitre. Ustedes saben, ¿no? Pues tiene un montón de centros comerciales, de iglesias, de escenarios deportivos, etcétera, y ese era su programa, pero pues tampoco pudo, digamos, ir más allá de esa buena intención de lo de Ciudad Salitre. El gobierno Barco se distinguió también por tener una política internacional con respecto a la lucha contra las drogas, pues ser un poco, ¿cómo decirlo?, mantener una voz de independencia frente a los Estados Unidos. Eso no era fácil porque pues, Colombia recibe hoy todavía un dinero proveniente, digamos, de fondos del Pentágono, del Ministerio del Secretario de Defensa, de las Fuerzas Armadas de ese país, y pues buena parte del equipamiento militar de ese tiempo comenzó a ser reemplazado por equipo militar de los Estados Unidos. Aquí en la fotografía vemos, a ver, voy a mostrarles acá, aquí está Virgilio Barco, ¿cierto?, con el presidente George Bush padre, que vino acá. Esta es una reunión en Cartagena, precisamente en una cumbre antidrogas, y ahí el señor Bush pues echó un discurso donde más o menos se aceptaba tácitamente, ¿no?, pues que Estados Unidos era corresponsable del problema de las drogas, porque pues eran ellos los que consumían. Entonces, digamos, ahí están como firmando ese acuerdo en compañía del presidente peruano Alan García y del presidente de Bolivia, de aquel entonces. Entonces, para ustedes lo tengan como en cuenta, digamos, esa era la postura del gobierno Barco, pero pues no tenía mucho margen de maniobra con respecto a la política pues antidrogas de los Estados Unidos, que era reprimir, que era fumigar los cultivos, etcétera, etcétera, y el pilar fundamental, que era el Tratado de Extradición, consistente en llevar a cárceles de Estados Unidos a colombianos que cometieran delitos en contra de ese país. Esa va a ser la piedra angular de la violencia de los años 80 en Colombia, tanto en el gobierno de Belisario Betancur como en el gobierno pues, de Virgilio Barcos. El 9 de agosto del 87, de 1987, una corbeta de la Marina colombiana, que ustedes ven ahí en la imagen, la corbeta Caldas, pues accidental o lo que fuera, pues penetró un poco en aguas venezolanas, ahí en el Golfo de Venezuela. La corbeta no quiso hacer un llamado, no quiso responder a un llamado que le hicieron desde diferentes unidades navales venezolanas a retroceder, y se quedó ahí. Esto provocó unos incidentes fronterizos pues, complicados. De hecho, tanto los venezolanos como los colombianos hicieron una movilización de tropas. Hubo por un momento el peligro de que estallara pues una pequeña guerra ahí en el Golfo. Pues afortunadamente intervino el gobierno de Estados Unidos, intervinieron otros gobiernos, mediaron, etcétera, y eso llevó a que Colombia y Venezuela pues se sentaran a negociar la cuestión del Golfo,
que todavía, digamos, no está resuelta, pues, 100%. El señor Barco se interesó muchísimo por los resguardos indígenas del Amazonas. Él precisamente promulgó la creación de 44 resguardos allá en esos territorios, en Amazonas, en Putumayo, en el sur del Guaviare, en el sur del departamento de Guainía, y pues digamos muchas de esas poblaciones se vieron beneficiadas por esto. Desgraciadamente, volvemos al mismo tema, estas políticas son temporales, el gobierno que viene no las, digamos, no las tiene en cuenta, no les da permanencia en el tiempo, no les da continuidad, y eso, pues digamos, significó a la larga para los indígenas que se acabaran ese tipo de ayudas. Hay que destacar, hay que, digamos, destacar de forma positiva que durante el gobierno Barco pues se desmovilizaron 4 grupos guerrilleros o más. Nosotros vamos a hablar aquí rápidamente solamente de la desmovilización de este grupo de indígenas del Cauca, del Quintín Lame. Ellos llevaban ya varios años de lucha guerrillera, lograron llegar a unos acuerdos con las tierras allá en el Cauca y, digamos, entregaron sus armas. Ustedes ven ahí en la imagen la entrega de armas de ellos, pues que no era, digamos, una cosa para no tener en cuenta, ¿no? Entonces logró, perdón, el señor Barco, la desmovilización del Quintín Lame. En la costa había un grupo guerrillero que se llamaba el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ellos también hicieron el acuerdo con el gobierno y en un tiempo pues más o menos récord lograron unas conversaciones, se llegó al acuerdo con ellos, digamos, suscribieron la paz y las armas las arrojaron al mar allá a la altura de Ovejas en el departamento de Sucre. Digamos, esto fue muy importante, digamos, la consolidación de ese proceso de paz. El proceso de paz más importante pues fue con el M-19. El M-19 luego de la metida de pata del Palacio de Justicia, de esa terrible tragedia que provocó, entonces empezó en un proceso lento digamos, de desintegración de varios de sus frentes y de poco a poco irse adaptando, irse metiendo en el cuento de entrar posiblemente a la vida civil. Finalmente, en 1990, se logró la desmovilización del M-19 y ven ustedes a Carlos Pizarro entregando su pistola y pues eso le va a costar después la vida, ¿no? Aquí está firmando la paz Rafael Pardo, firmando los acuerdos y luego ya lo invitaron pues, al Palacio de Nariño, en donde está aquí con el presidente Barco, y firmaron ya definitivamente la desmovilización del M-19, que digámoslo sinceramente, sin ningún atisbo de politiquería acá, pues ha sido o fue una desmovilización supremamente exitosa, porque muchos de los desmovilizados pudieron empezar una vida pues nueva. Claro, desgraciadamente pues algunos fueron asesinados y otros hoy militan en partidos políticos completamente opuestos a digamos, a la posición de izquierda que tuvo el M-19. Pero pues de eso se trata la democracia, ¿no? De cambiar cuando uno pues le dé la gana. Lo peor del gobierno Barco fue el orden público. Yo estoy preparándoles a ustedes una presentación sobre el narcotráfico en los años 80, en los años 90, que aspiro les sirva para los talleres que están haciendo en la casa. Y déjenme decirles que esta fue una de las épocas más oscuras de la vida en Colombia. O sea, vivir en Bogotá, que es una ciudad grande, se convirtió en una verdadera pesadilla entre 1986 y 1994. Fueron 8 años en donde digamos, los carros bomba, los atentados, digamos, el accionar de bandas de sicarios fueron, digamos, muy frecuentes. Lo que ustedes están viendo ahí es ahí en Palo Quemado, en el edificio del DAS, el cartel de Medellín, que entró en una guerra de frente con el gobierno, el cartel de Medellín, el cartel, digamos, de esta gente que estaba conformada, pues después lo vamos a ver, ¿no? Pues por Pablo Escobar, por Gonzalo Rodríguez Gacha, por Carlos Leder, ¿cierto? Por los hermanos Ochoa, ellos van a empezar a atacar al gobierno, van a empezar a matar gente de la vida pública. Entonces esta fue la bomba al DAS, que se sintió en toda Bogotá, es un remesón impresionante. Pueden preguntarle a sus papás, que seguramente ellos les van a contar, ¿sí? Los narcotraficantes asesinaron al director del Espectador, a don Guillermo Cano,
el 17 de diciembre de 1986, a la salida del periódico. El Espectador era un diario que siempre estaba criticando a Pablo Escobar y sus acciones, digamos, de violencia, y eso le va a costar la vida a don Guillermo Caro. Ahí ven ustedes el, la camioneta que él utilizaba, fue alcanzado por sicarios ahí muy cerca del periódico en la avenida 68 con calle 26 en Bogotá. Un tiempo después, el cartel de Medellín y los paramilitares asesinaron o mandaron a asesinar al candidato de la Unión Patriótica, el que había perdido las elecciones con Barco, Jaime Pardo Leal, muy cerca ahí del municipio de La Mesa. El señor Pardo Leal estaba ampliamente amenazado y pues él a veces contaba con un esquema de seguridad, pero como pueden ver ustedes ahí, eh, los, los, los sicarios aprovechando lo desolado del paraje del camino, pues lo alcanzaron y lo mataron saliendo del municipio de La Mesa pues hacia Bogotá. Eso produjo una multitudinaria manifestación de rechazo, pero digamos, el magnicidio que ocupó las primeras planas de los periódicos y durante mucho tiempo se debatió, se sigue debatiendo, este proceso no está cerrado, pues fue la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha. Luis Carlos Galán era un dirigente del Partido Liberal, era ya el candidato presidencial por ese partido para las elecciones de 1990 y se perfilaba pues como el que iba a ganar las elecciones. Él tenía un discurso muy antinarco, ¿no? Él quería la extradición, quería que todos los capos fueran extraditados. Colombia vivía un momento terrible, les repito, nosotros vamos a verlo en esa presentación que les voy a mostrar, pero aquí asesinaron magistrados, jueces, policías, soldados, personas del común, funcionarios del gobierno, familiares de los funcionarios del gobierno, enemigos de las bandas entre sí, etcétera. Pablo Escobar realmente se enloqueció en esos años y ordenó, parece ser él y otros, incluso un reconocidísimo político del Partido Liberal, Alberto Santofimio Botero, parece que ellos ordenaron el asesinato pues de Luis Carlos Galán. Esta foto, quiero que vean esta serie de 3 fotografías así rápidamente para que se den cuenta de un detalle pues, muy particular. Aquí está Galán llegando a Soacha en la manifestación de ese día. Nótenlo acá con el brazo izquierdo levantado, saludando a la multitud. Después vamos a hablar en extenso de esto después, cuando les muestre la presentación sobre el narcotráfico, pero esto fue un plan en el que participaron por lo menos 30 o 40 personas, una cosa supremamente coordinada, el trabajo de los sicarios y de las personas, digamos, encargadas de trabajar toda la parte logística, toda la parte militar de este atentado que fue impresionante. Acá estaba Galán, vean ustedes, estaba Galán en la tarima y de un momento a otro pues hizo una ráfaga con una subametralladora e hicieron varias ráfagas y yo quiero que ustedes noten acá a la derecha, después les voy a contar el hombre de la pancarta. Después les voy a contar quién es, qué hacía ahí, ¿sí? Y pues qué pasó. Mírenlo acá, abajo, a la derecha. Hay una cosa, ¿no? Yo me imagino que si uno está en algún lado y empieza a oír disparos, la primera reacción es correr, la primera reacción es tirarse al piso, la primera reacción es tratar de protegerse. Pero si ustedes miran, muy curioso, ¿cierto? Los disparos y él permanece inmutable. Y de hecho en un video posterior aparece en otra parte, pero después les voy a contar la historia, pues porque es un poco más complicada de lo que parece. Entonces el asesinato de Galán prendió todas las alarmas en el gobierno empezó a perseguir mucho más fuertemente a los extraditables, como se hizo llamar Pablo Escobar. Después les voy a contar, repito, con lujo de detalles, cómo fue la vida de Pablo Escobar y lo que le hizo a Colombia. Hay gente que lo admira, pero yo creo que admirarle no tiene nada o muy poco. De hecho, cuando Galán muere, pues lo reemplaza el candidato César Gaviria. Cuando los extraditables supieron que César Gaviria iba a viajar a Cali en un avión de Avianca en el vuelo 203, pues ordenaron ponerle una bomba al avión que estalló, miren ustedes, nuevamente sobre el municipio de Soacha. Ahí vean ustedes los restos del avión, murieron todos los pasajeros que iban ahí, más de 140 personas,
y el candidato se salvó porque a última hora decidió no tomar el vuelo. Pero entonces es para que ustedes váyanse haciendo una idea de lo que fueron estos, por lo menos fueron 6 años de violencia terrible. Eran todos los días, uno salía con mucho miedo a la calle porque pues las acciones armadas eran diarias, eran las cosas así, mejor dicho, ustedes no se las imaginan. En 1990 o 89, este señor que ustedes vean acá, Bernardo Jaramillo, él había reemplazado a Jaime Pardo Leal en la dirección de la Unión Patriótica, del partido este pues, de izquierda, y él empezó a hacer campaña. Él no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, y sin embargo, los paramilitares, el señor Castaño y otros, ordenaron su asesinato el 22 de marzo de 1990. Él murió rodeado de escoltas. Todos ellos estaban protegidos por el DAS. En la próxima presentación o en las presentaciones siguientes que vamos a hablar sobre el narcotráfico, ustedes van a ver que el DAS tuvo un papel nefasto en la violencia subsiguiente de todo esto. Entonces aquí él murió rodeado de escoltas. Los escoltas permitieron que un muchacho adolescente entrara y lo matara también con una ráfaga de subametralladora. Es curioso que todos los asesinados, por ejemplo, miren acá, Carlos Pizarro, él estaba desmovilizado ya, ¿se acuerdan? Del M-19, lo acabamos de ver hace unos segundos. Por favor, noten la fotografía que él está rodeado por escoltas del DAS. A su derecha hay un hombre que tiene una pistola Pietro Beretta de 9 milímetros y a su izquierda hay otro escolta con una subametralladora Ingram. Pues bien, eh, Carlos Pizarro estaba en Bogotá, estaba ya desmovilizado, había firmado la paz y estaba abordando un avión de Avianca también, con destino a la ciudad de la gloriosa ciudad de Barranquilla, y en el avión un sicario entró y sacó una subametralladora también de 9 milímetros que estaba guardada en el baño, con la complicidad tal vez de algún escolta o con la complicidad de algún miembro, digamos, de la tripulación o de la parte técnica del avión. El tipo fue al baño, encontró la subametralladora con dos cargadores, es decir, unos 35, 40 disparos, y mató a Pizarro en el avión rodeado por los escoltas, con tan buena precisión que no le pegó a ninguno. Entonces, es un hecho, no, sí hirió a alguien, pero de todas maneras esto fue una cosa planeada. El señor Pizarro, pues, obviamente murió ese mismo día y, digamos, hubo un enorme, digamos, como inquietud porque el M-19 abandonara el proceso de paz, etcétera, etcétera. Pues por fortuna ellos, digamos, no volvieron a las armas ni nada por el estilo y pues continuaron su proceso. De hecho, en 1990 Antonio Navarro Wolf, el segundo al mando del M-19, pues fue candidato presidencial y, digamos, de alguna manera este episodio se superó. Pero todos estos asesinatos que estamos viendo fueron hechos, digamos, por grupos paramilitares, por grupos de narcotraficantes, y si esta década va a terminar así, la siguiente va a empezar peor, porque entonces ya va a venir el contubernio entre los narcotraficantes y la guerrilla colombiana, lo que ahora sí va a pintar todo un panorama desolador de violencia a lo largo también de otros 10 años, y pues que todavía pues no termina. El gobierno Barco terminó en el año 1990, repito, con unas reformas a la justicia, a la economía, pero digamos, se estaba preparando un camino para unas nuevas políticas. Por ejemplo, en la parte económica, Colombia era un país proteccionista, Colombia era un país que, digamos, todo lo que producían los empresarios acá, los industriales acá, estaba muy, estaba muy protegido por, estaba muy protegido por una política de aranceles y una serie de cosas. Y el señor Barco va a empezar a preparar el terreno para que eso se acabe y la economía colombiana se abra al exterior, sin estar preparada, ¿no? Porque pues, preparada no estaba, pero digamos era una exigencia del momento y ellos aceleraron ese proceso y en 1990 el candidato César Gaviria Trujillo, que es el que va a ganar las elecciones, pues va a hacer la famosa apertura económica y va a crear un colapso
en el largo plazo pues, de la economía colombiana. En 1989, en las elecciones pues, legislativas y eso, se impulsó una iniciativa de parte pues, de algunos estudiantes de diferentes universidades que llamaron la séptima papeleta, que era lo que pretendían estos estudiantes. Como ustedes pueden ver ahí, este era más o menos el voto que uno depositaba, porque, pues, venga, yo les cuento algo, ¿no? Yo les he contado muchas veces que en Colombia no existe cartón, sino se votaba era con un sobrecito, el voto apareciera así, con un nombre, no aparecían fotos ni nada. Se decía, yo voto por Virgilio Barco, candidato del Partido Liberal, y echaba eso en un sobrecito y con eso votaba y untaba su dedo en tinta indeleble roja. Pues bien, se impulsó esta cosa que llamaron la séptima papeleta, que era la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, lo que se quería era que se modificara la Constitución de 1886 por una nueva Constitución que diera más libertades, que diera, digamos, como más campo, más margen de acción para ejercer la política en Colombia ante esta avalancha de asesinatos de candidatos de la izquierda. Entonces, esa iniciativa tuvo éxito y en 1990 se logró la aprobación de esta Asamblea Constituyente, que fue la que escribió, la que redactó la Constitución de 1991, que nos otorgó a todos una serie de derechos que son invaluables. Entonces, digamos que ese es como el resumen así muy por encima, lo siento, de este gobierno pues, de Virgilio Barco. Eh, Repito, a partir ya de estos días, mañana no, pero sí en estos días, vamos a empezar a ver una serie de videos sobre el narcotráfico en Colombia entre 1980, que terminó la bonanza marimbera, recuérdenlo, y 1995, que termina, digamos, ya después, unos años después de la muerte de Pablo Escobar. Ustedes se van a dar cuenta de la magnitud de la tragedia que ha sido ese flagelo para este país. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy acá, a todos. Espero que se cuiden, espero que estén bien, que estén en su casa. Por favor, no salgan por ahora, ya habrá tiempo para vernos. Y nada, les mando un abrazo, mi gente de Décimo, juiciosos, por favor, todos. Y nos vemos muy próximamente. Hasta luego.